Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Muñoz y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de algunos artistas plásticos colombianos. Para iniciar este recorrido empezaremos hablando de Freddy Saúl Serrano Buitrago, artista visual egresado de la Universidad Industrial de Santander. Trabaja en la representación de su mundo imaginario, en el que subyace una narración literal y visual de sus propios recuerdos mediante el empleo de diversos medios como el dibujo, el collage, la pintura, la escultura y el video. Freddy Saúl Serrano ha participado en más de 30 exposiciones locales y nacionales. Ha sido reconocido con distintos premios. El más reciente, una beca para la realización de una exposición individual en los 15 salones regionales de artistas Zona Oriente. En esta parte podemos observar dos de sus obras. Una de ellas, la que se encuentra en la parte izquierda, podemos observar que son diferentes, podemos decir, figuritas, las cuales él denominó cosos. Bien, y la otra es una escultura. A continuación hablaremos sobre Jim Plug, otro de los artistas jóvenes colombianos. Es un autor y dibujante, ha ilustrado libros, cómics, libros álbum y fanzines. Su trabajo varía entre el cómic y el libro ilustrado. Llega a la mayoría de los públicos, desde los más pequeños hasta los más adultos. Salta del dibujo al collage, del collage a la pintura y de vez en cuando se asoma al muralismo, en el cual ha realizado y ha participado en exposiciones en Alemania, Italia, Francia, Argentina, España, Hong Kong, Estados Unidos, México y claramente Colombia. Uno de sus cómics y personajes más destacados es Canosa, la cual hay dos cómics. Uno es Canosa, la bienvenida, y la otra es Canosa y los detestables humanos. Jim Plug investiga temas, él plasma estos temas sobre problemáticas de la niñez y de la adolescencia. Podemos ver que también tiene una gran influencia por el arte pop europeo, es un arte muy pop. Podemos decir que Jim Plug es un artista que promueve la paz desde el arte, realiza un trabajo social enorme, realiza acompañamiento, talleres con niños, adolescentes sobre dibujo, sobre pintura, sobre el autoestima, cómo crear en los chicos una autoestima fuerte. Bien, a continuación hablaremos de uno de los artistas jóvenes de Colombia, como lo es Pablo Arrázola. Pablo Arrázola trabaja una técnica conocida como el intaglio, la cual podemos percibir aquí en estos momentos. Podemos ver, aquí hay dos de sus obras. Él trabaja, aparte de esta técnica, trabaja el collage con temas de situaciones cotidianas, como con mensajes muy simples sobre la infancia. Podemos ver que la mayoría de sus obras tienen esa temática dirigida hacia la infancia. A continuación hablaremos de Josemiro Garzón Correa, quien es oriundo de Belén de los Andaques. Nació el 7 de mayo de 1950. Es un pintor, escultor y dibujante colombiano quien nace en la ribera del río Aguacaliente, región selvática y limítrofe de Morelia, del departamento de Caquetá. Es de origen humilde, hijo de Flor Ángel Correa y Víctor Manuel Garzón Galvis, campesinos cultivadores de café. Desde temprana edad, Garzón mostró un interés por el arte. Sus primeras esculturas fueron flores que vendía en la calle. Estas piezas las realizaba con papel impermeabilizado con parafina. Más adelante experimenta con madera, raíces, rocas y piedras de río. Emiro Garzón es un artista neohumanista comprometido con su arte por la paz de Colombia, con temas sociopolíticos. Rinde un tributo a la cotidianidad del ser humano, que va desde el ciudadano normal hasta los que desempeñan trabajos de la construcción, del campo, la vaquería, la selva, etc. Trabaja una técnica del ferroconcreto, pero también trabaja la madera, el látex, el acrílico, los polímeros y diversos materiales. Él ha incursionado en la fundición a la cera perdida, la cual es su nueva técnica favorita, en la que ha tenido excelentes trabajos. Como los podemos observar, que son estas figuras de mujeres negras con bastante voluptuosas, podemos decir,
Son unas figuras muy hermosas, muy lindas. En el estilo de Emiro Garzón se puede ver que se inspira en la vida, la música, el estudio, el amor, la oración, en algunos temas sociales, en especialmente en la mujer, el erotismo. En sus esculturas femeninas se caracteriza por, como lo decía, la exageración de esas formas femeninas. Muestra la desnudez con unas diminutas cinturas, caderas muy anchas y unas nalgas enormes, unas piernas largas, un cabello largo y delicadas manos. Muy influenciada por la cultura popular, pero extrae magia y misticismo en cada una de sus obras. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre otros artistas colombianos y los dejo con él. Hola, mi nombre es Fernando José Ortiz Moreno y empezaré hablando de la gran pintora colombiana María Fernanda Cuartas. María Fernanda Cuartas nace un 8 de septiembre de 1967 en la ciudad de Bogotá. Es una pintora colombiana y muy reconocida a nivel internacional que se centra principalmente en la problemática social, la equidad de género y sobre todo en la dignidad de la mujer. Además, ha sido incluida en el libro de los 100 artistas contemporáneos más importantes del mundo en 2 ocasiones. También sus obras hacen parte del libro de oro de la Biblioteca de Artistas del Museo de las Américas y fue incluida por la revista Art in America en la guía de artistas más importantes del mundo. Fernanda Cuartas hace parte del movimiento Neofiguración. Ha realizado exposiciones en toda América y también en parte de Europa. Fue invitada especial en la Feria de Arte Art Dubai en Dubái y Art Santa Fe en la Ciudad de México. En ese momento les quiero presentar 2 de las obras más importantes de ella. Una se titula Pesca y la otra hace parte de una colección llamada Un día en la vida de Raquel. Esa obra se titula Raquel II. Además, María Fernanda Cuartas ha sido ganadora de varios premios a nivel internacional, uno en España y 2 en Estados Unidos. Y también ha sido condecorada en 2 ocasiones, una por la Gobernación del Valle del Cauca y otra por la Cámara de Representantes del Congreso de la República Nacional de Colombia con la Orden a la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Oficial. A continuación, hablaremos de la escultora Doris Salcedo. Nació en Bogotá en 1958. Su trabajo principalmente responde en cierta manera a la situación política en Colombia, utilizando a menudo muebles en sus esculturas, eliminando por completo su naturaleza familiar y dándoles un aire de malestar y horror. Estudió Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo de Bogotá y en 1984 hizo el posgrado en Artes en la Universidad de Nueva York. Después regresó a Colombia en el 87 y 88 y allí dirige la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Bellas Artes de Cali. Sus obras han sido exhibidas en instituciones y museos de arte más importantes de todo el mundo en las últimas 2 décadas. Por sus destacadas obras e influencia a nivel nacional e internacional, la Universidad Nacional de Colombia le otorgó el doctorado honoris causa. Además, como dato importante, a raíz del proceso de paz y desmovilización del grupo armado FARC, Doris Salcedo fundió 37 toneladas de armas entregadas por dicha organización y con dichas armas realiza un contramonumento de 1.300 placas metálicas con cicatrices hechas a martillazos por mujeres que sufrieron la violencia sexual de la organización y la guerra. Continuamos con el señor Jorge Enrique Torres Blanco, más conocido como Jorge Torres. Es un artista plástico, pintor, grabador, dibujante, docente y gestor cultural colombiano. Nacido en Bogotá el 1 de febrero de 1962. Su estilo es figurativo surrealista, en el que predomina el tema de la mujer como eje central de sus obras. Es fundador, junto a otros artistas, de la Fundación MAI Colombia y de la Organización Mundial de Artistas Integrados, OMAI, que promueve, difunde y exalta el trabajo de los artistas tanto nacionales como extranjeros. Sus estudios y trabajos en la ciudad de Bogotá le dieron las bases fundamentales para desarrollar el arte del grabado, serigrafía y xilografía.
Además, realizó sus estudios en el taller del maestro Jaime Molina y estudió en la Escuela de Artes de Bogotá. Las obras del maestro Torres tienen como fundamento la figura maternal y como sello personal las máquinas de coser, que son una constante en sus obras. Ha realizado diferentes exposiciones individuales en más de 20 ciudades principales de Colombia y exposiciones colectivas alrededor del mundo. A raíz de esto, tiene diferentes distinciones, 4 de ellas en Colombia y una que es un homenaje a Projeto Minari en Brasil, en la ciudad de Porto Alegre. A continuación seguimos con la maestra Astrid Liliana Angulo Cortés. Es una artista, pintora, escultora, artista visual, profesora y activista femenina. Nació en Bogotá en 1974. Tiene especialización en escultura de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en artes en la Universidad de Illinois en Chicago y maestría de antropología en la Universidad de los Andes. A través de su producción artística explora formas de representación de la mujer negra en la cultura contemporánea desde visiones de género, raza e identidad. La maestra Astrid Liliana ha investigado y reflexionado desde hace más de 20 años desde el ser afrodescendiente y sobre la falta de debate sobre las imágenes y los estereotipos construidos alrededor de las personas afrodescendientes. Utiliza diversos formatos, entre los que se encuentran la fotografía, la instalación y la escultura. La artista cuestiona los estereotipos y las maneras en las que el lenguaje y las imágenes pueden causar opresiones como resultado de la objetualización y la simplificación respecto a la cultura negra. También ha realizado distintas exposiciones individuales y colectivas en Colombia y toda América.